una vez más a otro episodio de Vive Historias. Gracias por estar con nosotros y hoy me siento muy contenta de la persona invitada porque es un compatriota, es un hermano hondureño, un hondureño 5 estrellas sin duda, y que, bueno, me ha hecho el honor de acompañarme en esta ocasión en Vive Historias. Bienvenido, Jairo Velázquez, ¿cómo estás? Muchas gracias por la apertura y el espacio. Y bueno, disfrutando un poco el verano. Claro que sí, ya se aproxima el verano. Bueno, Jairo, quiero comentarles que vive en Madrid, por supuesto, en España, y forma parte de H, que es una asociación de la comunidad hondureña en España, y además es también activista político y social y coordina, por supuesto, el colectivo de Libre acá en Madrid. Así que vamos a estar hablando un poco de todos estos temas muy importantes, muy relevantes, Jairo, y que gracias de verdad por estar aquí, para que conozcamos un poco la situación, sobre todo, de los migrantes hondureños en España. Bien, hay que hacer un pequeño resumen para que lo entiendan. La migración a España empezó en los años 90 y desde el año 90 hasta el 2016, que fue el último censo, habían 60.000 hondureños que emigraron pues por las mismas causas que siguen migrando hoy en día. Estos 60.000 hondureños del 2017 hasta el 2019, finales del 2019, se convirtieron de 60.000 a 133.000, según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España. Estos son los que están empadronados, es decir, los que se han registrado en un ayuntamiento en España. Y más o menos ese ha sido el flujo migratorio. Hemos visto que ha crecido, ¿no? A partir del año 2017 en adelante, justamente donde hay una ruptura, se puede decir nuevamente, en las elecciones pasadas, del noviembre del año 2017. Y bueno, eso es más o menos la población que viven de hondureños en España. Somos la comunidad centroamericana más grande en España, es decir, la comunidad salvadoreña pues ronda los 30.000, los costarricenses son muy pocos, andarán por 15.000 costarricenses o menos, pero nosotros sí que somos los principales, alrededor de 133.000. Jairo, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en España? Voy por los 6 años. Yo llegué en el septiembre del año 2015. Entonces, prácticamente este septiembre vamos a cumplir 6 años de estar aquí. Y H, por ejemplo, tiene ¿hace cuánto lo formaron? Bien, H nació como CHM y nació 3 días después del asesinato de Berta Cáceres. Es decir, tiene ese tiempo, ¿no? Estamos hablando por 4 años ya de esa trágica noticia, ¿no? Y indignante a la vez. Entonces H nació en una protesta social afuera de la embajada de Honduras en Cusco, justo aquí en Madrid, y de esa manera algunos compañeras y compañeros al final nos quedamos a tomar algo y a hablar sobre la necesidad de crear una nueva asociación, porque vimos que las asociaciones que ya existían de hondureños, que no está mal, pero solamente trataban cuestiones socioculturales, es decir, nuestra gastronomía, nuestros bailes y en fechas específicas, pero no había una apertura diaria para la problemática del migrante hondureño que defendiese o tratase de defender por lo menos los derechos laborales que tienen, así como también luchas institucionales en España mismo para que las condiciones de los migrantes mejorasen y asimismo pues la de los hondureños y hondureñas. Entonces eso es. Le preguntaba hace cuánto está Jairo en España, precisamente por estos temas, porque, bueno, desde que llegó, me imagino que siempre tuvo esa visión también de indagar más sobre la situación de los migrantes hondureños y no quedarnos hasta ahí, en lo que se está haciendo, en lo que otras organizaciones están haciendo. Y ha trabajado de la mano y de manera muy cercana con muchísimas personas que llegan de manera irregular y tienen mucho conocimiento de lo que se está viviendo actualmente pues en Madrid o en otras ciudades de España. Sobre todo temas como la protección internacional, Jairo, que de nuestro país muchísimas personas la solicitan y que actualmente ha crecido, por supuesto, la solicitud. Sí, así es. Hablamos del año 2017, que también
fue el flujo masivo de inmigrantes hondureños, pues como la mayoría no necesitamos visa, entramos como turistas y nos quedamos aquí, pero solicitamos protección internacional, ya sea en el aeropuerto o ya estando en territorio español. De esta manera, obviamente se ha incrementado la gran cantidad de solicitudes de asilo, y es por eso de que estamos hablando de cifras de más de 33,000 solicitudes de asilo que se recibieron en el año 2018-2019 por parte de nuestra comunidad. En esos años nosotros fuimos la comunidad la segunda comunidad que más solicitudes de asilo solicitó, valga la redundancia, en España. Luego se vino la pandemia, y porque el flujo migratorio ha parado, por eso han parado las solicitudes de asilo, porque las fronteras actualmente están cerradas con nuestro país. Sin embargo, Jairo, para Honduras precisamente las negaciones sistemáticas pues son muchísimas. Es muy poca gente la que realmente se ve beneficiada con obtener pues un resultado positivo ante la solicitud de asilo. Sí, vemos que hemos hecho una denuncia recientemente con el colectivo Libre España en el Senado referente a esas resoluciones negativas. Hay que entender de que España ha sido un país que históricamente ha denegado las solicitudes de asilo, independientemente del país. Históricamente, desde los años 80, 90, diferentes crisis que han habido en América Latina, siempre ha sido un país que ha denegado las solicitudes de asilo. Sin embargo, vemos de que no es el mismo trato quizás que se nos da a nosotros como comunidad hondureña, y ahí entra un poco la geopolítica migratoria también, que se les da a nuestros hermanos y hermanas venezolanas que vienen a solicitar asilo, porque ellas incluso gozan de lo que sería la residencia por razones humanitarias. Y es fácil, yo le hago un llamado a las personas que vean este video, es fácil, solamente escriban en Google las estadísticas que tiene Honduras con las estadísticas que tiene Venezuela, y verán que nuestro país centroamericano, con 9 millones de habitantes, tiene tasas de asesinatos mucho más altas y índices de desigualdad principales en América Latina. Pero vemos de que España eso lo obvia, y ahí es donde entra, vuelvo y repito, la geopolítica migratoria. Aquel dicho que cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Entonces nosotros somos la comunidad centroamericana más grande en España y no gozamos quizás de esos ciertos beneficios migratorios como la residencia de razones humanitarias o una aprobación un poco más amplia de solicitudes de asilo. Y que vemos también, hemos detectado, porque estamos dando un seguimiento de estas solicitudes, que por ejemplo las solicitudes del año 2020, de los que entraron en enero, febrero y la primera semana de marzo, antes de entrar el estado de alarma, estas han sido denegadas incluso en su segunda renovación. Es decir, que ellos se están escudando bajo el lema de que tenemos mucho trabajo por la pandemia y por eso vamos a denegarlas. Pero también hemos detectado que hay solicitudes de asilo que han sido aprobadas, y aquí aclaro, yo quisiera que todas las solicitudes fuesen aprobadas, porque yo considero que las fronteras no deberían de existir, y que considero también que ningún ser humano debe ser ilegal. Pero hemos detectado que solicitudes que han sido aprobadas nunca aportaron pruebas, incluso nunca renovaron. Esto nos da a entender de que dirá algún funcionario: de la caja 1 a la caja 5 todas aprobadas, y de la caja 6 hasta la caja 1000 todas denegadas. Entonces vemos de que hay personas que en realidad necesitan su aprobación para solicitud de asilo y se les deniega. Sí, Jairo, también recientemente pues ustedes tuvieron la oportunidad de estar en Honduras, sí. Afortunadamente, porque muchísimos hondureños pues no tienen esa oportunidad de regresar al país. ¿Cómo vieron la situación? Porque todos sabemos lo que está sucediendo sí. en Honduras, tristemente, pero ustedes estuvieron también muy de cerca con las personas que fueron afectadas con los recientes huracanes también en Honduras, y trabajaron con muchas personas de la mano. ¿Cómo han visto la situación actual de Honduras? ¿Qué panorama refleja para los próximos meses, los próximos años, en temas también migratorios? Porque la gente sigue yéndose en caravanas hacia Estados Unidos, hacia España o cualquier país, pero siempre buscan la manera de salir de Honduras. Sí, es triste la situación. Actualmente nosotros hemos estado en Honduras
el mes de marzo. Los huracanes ETA y OTA sucedieron en el mes de noviembre del año 2020. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Casi 6 meses. Y por ejemplo, en la ciudad de La Lima, que está a 4 minutos del aeropuerto y a unos 15 minutos, 20 minutos de San Pedro Sula, aún no tienen aguas negras. Es decir, las heces humanas están en la calle, en medio de los niños, en medio de las personas, porque todo el sistema sanitario colapsó debido a los huracanes y no hay ninguna autoridades. También cabe destacar que todo lo que es el sector de los campos bananeros está en el olvido, no hay acceso por coche, los coches hay que dejarlos en la entrada de las colonias e irse caminando si uno tiene que ir a visitar a alguien. Es decir, es una zona de desastre, una zona devastada. Eso por los huracanes, la ineficiencia por parte del gobierno y que aún así aprovecharon para robar, porque por ejemplo se le dieron contrataciones a empresas para, se podría decir, limpiar las calles y colonias con retroexcavadoras, y estas equivale a 1.000 empiras por cada hora. Es decir, le dieron un pequeño contrato de 5 horas diarias porque eran varios, pero muchas de esas retroexcavadoras estaban paradas y ellos seguían devengando sueldo. Y yo hablé con uno de ellos y lo que me dijo es que había dado la coordinación general, que sería en la municipalidad, que no siguieran limpiando, que simplemente se estuvieran ahí tranquilos, pero que no pusieran a trabajar las máquinas. Entonces vemos cómo es inaceptable de que hayan 5 o 7 máquinas paradas diario, y si ustedes multiplican 5.000 empiras a la semana, es mucho dinero. Esto vemos de que ya están los típicos contratos de padre hablado, como le llaman, ¿no? Y también un show mediático que incluso fue la reina de España con unas donaciones de España con la Brigada de Paz, con la Cooperación Española, y solamente fueron por las cámaras, pero no se sabe dónde está esa ayuda, porque visitamos las escuelas donde ella estuvo principalmente, y no, simplemente hicieron las tomas con alrededor de 15, 20 personas, pero a las demás colonias no se le entregó nada. Bueno, son situaciones que la mayoría de los hondureños conoce, que no se pueden obviar, por mucho que a veces el mismo gobierno quiera, digamos, ocultar lo que está sucediendo. Y como le preguntaba, esto pues está generando migraciones masivas. Ustedes que trabajan muy de cerca con las personas que salen de Honduras, ¿qué panorama se puede esperar? Sobre todo, bueno, ustedes que están en España. Es un panorama preocupante a la vez. No podría yo mentir y decir que en este momento yo personalmente siento esperanza. La esperanza creo que nunca hay que perderla, pero necesariamente Honduras necesita principalmente organización. El pueblo, las comunidades, los barrios, los caseríos necesitan organizarse, porque eso fue lo que noté en el mes de marzo, que no hay una organización. Recordemos que está la pandemia mundial del COVID-19 y que estos barrios que fueron afectados, barrios, colonias, ciudades enteras donde afectaron los huracanes, pues raramente las personas usan mascarilla. Pero es que también las personas ni siquiera tienen un colchón donde dormir, tampoco tienen como para gastar 35, 75 lempiras en una mascarilla. No se pueden dar ese lujo sabiendo de que exponen su vida. Entonces no podemos culpar nosotros quizás en el entorno de la pandemia el pueblo, porque no tiene que comer. Esto lo conlleva emigrar. Yo hablaba con personas y aquí te comento bien personal. Me decían amigos, amistades, primos, personas mayores. Yo les saludaba y ellos me decían, venga, es que le quiero presentar a un primo o a una sobrina. Y bien, decía yo tranquilo les saludaba, pero el trasfondo de presentarte a una persona es porque era la típica pregunta diario, día con día: ¿cómo están las cosas en España? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se fue usted? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo podemos llevarla a ella? Entonces es un poco trágico y nostálgico ir a tu país y que todos te vean quizás como una pequeña esperanza para que les puedas sacar de ahí. Vemos que el sistema educativo, o sea, muchísimos niños, lo que ustedes ven en las noticias de que tantos graduados, eso es ineficiente. Los mismos padres, los mismos hijos son conscientes de que no han aprendido nada, y eso hay de aquel
que por lo menos tenga un teléfono móvil inteligente, pero que tenga para poder pagar internet en casa, mucho menos una tablet y mucho menos un portátil. Eso en la escuela, la escala básica, lo que sería los barrios, los caseríos, o sea, eso no sucede. Quizás esos privilegios los tengan, se puede decir, aquella escasa clase media que ha terminado migrando, y esos son los primeritos, incluso que ya tienen los vuelos comprados para salir de Honduras en cuanto habiliten las fronteras. Yo personalmente, con esto cierro, yo personalmente tengo conocimiento de personas cercanas que son alrededor de 45 o 47 personas que ya tienen su paquete aéreo comprado para Europa, porque, o sea, los huracanes le llevaron todo, no tuvieron carro, mi familia incluso a la 1 de la mañana había negocio, había casa, había carro, y a las 2:45 ya no había nada de eso. Es decir, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una hora retrocedas 20 años, que es lo que tardas en hacerte de tus cositas, como decimos? Claro que sí, Jairo. Y recientemente también en Madrid se llevaron a cabo las elecciones, sí, para, bueno, precisamente elegir al presidente de la Comunidad de Madrid. Los resultados obtenidos de esas elecciones, ¿qué situación espera en este caso pues para los hondureños migrantes que viven en Madrid precisamente? Sí, el Partido Popular, que ha sido el partido que resultó ganador, lleva 26 años gobernando, se puede decir así, la Comunidad de Madrid. Ha sido prácticamente como Teu, pues que Tegucigalpa siempre ha sido nacionalista. Sin embargo, ahora los tiempos han cambiado con los realces de los partidos fascistas o de ultraderecha, que de hecho en muchos países han sido prohibidos, porque es eso, es el fascismo, y el fascismo pues se creía que había sido erradicado con el nacionaldemocracia de Hitler, que se disfrazó en un fascismo, y estos han salido nuevamente. Podemos ver que esto surgió a través de Trump. Con el gane de Trump empezaron a salir nuevos partidos y nuevas tendencias de ultraderecha en el mundo, como lo fue Brasil, Estados Unidos, lo vemos aquí con Vox, y es ahí donde está la preocupación, porque el Partido Popular ganó con una alianza estratégica con el partido Vox, que es un partido de ultraderecha que nos ha dicho abiertamente que los migrantes somos los culpables de los rebrotes de COVID por nuestro modo de vida. Prácticamente nos han llamado desasiados, y me río porque voy a hacer una pregunta abierta: ¿quiénes tienen fama de no tener un aseo continuo en Europa? Son otros, y así sucesivamente, como de violadores, de que les venimos a gozar de sus impuestos, de que pasamos llenando los hospitales, cuando hay un estudio que se hizo en el año 2020 donde el 85% de las personas internadas en los hospitales de España son españoles mismos, y no son los migrantes como ellos quieren hacer ver. Tampoco vemos la campaña que hace unas semanas donde a un MENA se le saca diciendo de que gana una barbaridad de euros al mes, y ponen siempre lo emocional, las estrategias trágicas que se le llaman, para que la población entre en lo que se le llama en política un estado de shock, para que la gente quede confusa y diga: mi abuela solamente le dan 430 euros, 470 euros de pensión, y un MENA, un niño no acompañado, le dan 4.000 euros. Pero eso era totalmente falso, porque ese es un dato redondeado para ayudas sociales a menores, no solamente a menores no acompañados, sino a menores en general, donde se declaró que el 91% de esas ayudas era para niños españoles y no niños migrantes. Pero claro, lo que venden, lo que invierten en publicidad, le dan otro trasfondo, y al final el dicho repite una mentira 1000 veces hasta que se lo crean. Entonces eso es un poco preocupante. Nunca hay que olvidar la historia, y los tiempos son correctos siempre. Cuando entró Mariano Rajoy en el gobierno, aquí hacían redadas, aquí perseguían personas en los autobuses, era una pedidera de papeles donde fueras, era muy severa lo que era la persecución. Incluso se habló de unos incentivos ocultos a la policía para poder llevar tantos migrantes a diario, algo parecido que se ve en Estados Unidos todos los días, pues en esos momentos. Y creemos que el trato quizás no ha cambiado rotundamente con el gobierno de Sánchez,
pero sí han habido políticas que han sido beneficiadas a las comunidades más vulnerables y en este caso los migrantes. ¿Qué otras luchas siguen ustedes de cerca que precisamente con esta asociación hacen pues solicitudes ante el gobierno, ante el Congreso de los Diputados en beneficio para la comunidad hondureña? Por parte de Asociación de la Comunidad Hondureña en España, se han hecho alrededor de 4 mociones de ley en el Congreso, y la última que presentó Shirley Arriaga, perdón, la tercera, terminó creando una comisión de asuntos internacionales en el Congreso Nacional. Si mal no recuerdo, quedó de presidente de esa comisión Wilmer Velázquez, estaba Welsi Vázquez y otras personas ahí. Shirley no, porque no puede ser juez y parte. Representa del Partido Libre Jorge Calix, Edgardo Castro, pero esa comisión, el hecho es que se le quiso dar impulso por parte de la bancada libre, pero nunca querían reunirse. Entonces, ¿y por qué hicimos esas mociones de ley? Esas mociones de ley eran principalmente para ejercer el voto en España, y número 2, una necesidad súper importante, y es la homologación del carnet de conducir para los hondureños en España. Esto simplemente ha sido por dejadez política, no es por cuestión de España, porque también tuvimos una reunión en la DGT, Dirección General de Tránsito, donde ellos nos indicaron que únicamente Honduras tenía que quitar de la base de datos de la Policía Nacional, separarse, y que la base de datos de tránsito, es decir, las infracciones que has cometido, es decir, cuántos años llevas conduciendo, si has tenido algún delito, tiene que estar separado de la base penal de la policía, porque ellos desde aquí, a la hora de homologar tu carnet, verifican tu estatus en Honduras. Pero el problema es que el sistema en Honduras, si acceden, pueden ver incluso tu historial de antecedentes penales, policiales, etcétera. Entonces ellos quieren que se separe esa base de datos para que la homologación continúe. Eso según las experiencias que han tenido hermanos países de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de República Dominicana, porque hay que destacar, Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene la homologación del carnet de conducir con España. El otro día hablaba con una muy buena amiga de El Salvador, y ella me decía que la homologación de ellos se cumplió alrededor de hace 18 años. Ellos tienen ese convenio. Nosotros en pleno 2021, con tremenda ola migratoria, el gobierno ni siquiera esos tipos de tratados puede hacer de manera bilateral con España, que sin duda van a beneficiar a gran parte de nuestra comunidad, no solamente a nivel de empleo, sino también el poder adquisitivo. Eso le beneficia a España también lo que sería el emprendimiento propio facilitaría a muchos autónomos, a muchos hondureños para que se vuelvan autónomos, porque vemos que hay un gran boom de emprendedores hondureños, pero eso les limita para poder hacer sus entregas, para poder hacer crecer su negocio también. Jairo, ya para ir finalizando, también ustedes han liderado, por supuesto, la solicitud de regularización. Sí. ¿Cómo avanza hasta ahora pues esta solicitud? Sí, conforma la plataforma de regularización ya, que es una plataforma estatal que está lleno de asociaciones, de colectivos, de organizaciones pro derechos migrantes, donde como la comunidad hondureña pues representa ahí. Nosotros hemos hecho el acompañamiento a las diferentes manifestaciones y también a la petición que se hizo en el Congreso de los Diputados, donde se pide una regularización general por parte de los migrantes que están sin papeles en España. Esto lo hemos visto que lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Italia, por la crisis económica, social y humana que ha creado el COVID-19. Estos países ya lo han hecho porque imagínense, España, como todos los países del mundo, ahora mismo tiene problemas económicos. Pero imagínense darse el lujo de que una persona siga cobrando en economía sumergida, o como mal se le llama en negro, un sueldo, a que pueda poder estar cotizando en la seguridad social, y que este dinero pues esté rotando en las arcas del Estado, y así sucesivamente. Hemos visto también que tienen un gran problema con lo que serían las pensiones de los abuelos en España, y que es determinante. Esto ya no es una cuestión de percepción. Los migrantes somos necesarios en la economía de España,
y no solamente en la economía de España para vernos como un objeto, sino que somos parte de esta sociedad también tan plural, tan abierta, que es por nuestra parte que queremos simplemente trabajar, porque con una regularización se evitan de que haya una explotación masiva también de migrantes, porque al que no tiene papeles le pagan lo que quieren, abusan de sus horas laborales y así sucesivamente, mientras que el que tiene sus papeles pues se puede acoger de mejor manera y de una manera más rápida a sus derechos laborales. No quiero decir que el que no tiene papeles no tiene derecho, claro que no, y hay que erradicar esa idea de nuestra cabeza. Pero al tener documentos, tristemente hay burocracia también, como en todos los países del mundo, y pues se nos pide el NIE, se nos pide un empadronamiento y así muchos requisitos. Claro que sí. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en Vive Historias con temas muy importantes, sumamente interesantes, sobre todo para la comunidad hondureña que radica en Madrid y en otras ciudades de España. Y por supuesto también para los que están en Honduras, porque es muy importante informarse de lo que está sucediendo fuera también del territorio nacional. El tiempo es corto, Jairo, para hablar de estos temas, pero por supuesto las puertas de Vive Historias están abiertas para que regrese en otra ocasión y que podamos seguir ampliando estos y otros temas importantes, y que la gente también nos diga algo en especial que quieran saber. Sí. Se pueden también abocar a las páginas en las redes sociales, que las vamos a dejar ahí, sí, para que conozcan. Y bueno, si usted no tiene idea de H, de lo que ellos hacen, entonces también en Facebook los pueden seguir y enterarse de lo que están realizando nuestros compatriotas hondureños. Así que muchísimas gracias, Jairo. Un mensaje final para toda la gente que está viendo este episodio. A las comunidades migrantes en general, en especial a la hondureña, siempre busquen organizarse, con quien sea o como sea, pero siempre organicen, creen una red de contactos, porque así quizás la precariedad laboral no los pueda afrontar de una manera más directa. Siempre es bueno organizarse y nada, esperemos que puedan dejar sus consultas en las cajas de comentarios y vamos a estar atentos a contestarles. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Les espero en un próximo episodio de Vive Historias. En esta ocasión les mencionaba, me acompañó Jairo Velázquez, un hondureño que radica en Madrid y que, se dedica, por supuesto, a porque también no hablamos de HN Informática. Ya vamos a tener otra oportunidad para hacerlo y contarle a la gente también de este proyecto de Jairo. Y activista político y social, y por supuesto representante del Partido Libertad y Refundación en Madrid. Y él realiza muchas otras actividades, así que estén muy pendientes de sus redes sociales y por supuesto de Vive Historia. Les espero en un próximo episodio.